Hola, qué bueno verlos de vuelta por aquí. Hoy en este Polihistorias tenemos muchísima tela que cortar, literalmente, y vamos a conversar de Cruella, de villanas, de heroínas, de nosotros mismos, de una reinterpretación desde la filosofía, desde la música, desde la moda, de eso que nos han vendido como villanos. Es maravilloso poder compartir con ustedes de nuevo en este Polihistorias. Qué rico que me estén acompañando. Recibiré todos los comentarios, las preguntas, las dudas e iré contestando después desde el directo para que podamos mantener una conversación. Empecemos entonces a contar esta historia que les digo que hoy, si me acompañan en parte de ella, de toda esta construcción que he hecho, nos vamos a divertir un montón y vamos a encontrar asuntos muy particulares de lo que es la moda y de cómo reinterpretarnos a través de ella. Primero que todo, tenemos que decir que por muchísimo tiempo las audiencias, tanto del cine como de la literatura, amaron su rol de, digamos, de apostar, de engancharse con los héroes, esos héroes que estaban llamados siempre a salvarlo todo. Y era, digamos, que era un rol que nos exigía también como audiencia, así como amar a los héroes, odiar a los villanos, pues, y en ese proceso desearle lo peor a Maléfica, a Darth Vader y a todos los otros villanos que nos acompañaron en nuestra infancia y en nuestra adolescencia y que hoy siguen y ahora sí que están volviendo con fuerza. Estos últimos personajes abundaban en las historias. No había ni película, ni libro, ni novela que no tuviera su propio villano. Y entonces veíamos cantidades de bigotes enrollados, de acentos británicos o rusos, de gatos negros como con pinches, y además de unos atuendos negros profundo que tengo que confesarles que para mí los hicieron rotundamente encantadores, todos los villanos. Para que hablemos de cultura pop, una de las grandes máquinas de hacer villanos maravillosos y geniales ha sido Disney. Y aquí tengo que confesar que yo creo que este puede ser uno de los episodios de Polihistorias más o con mayor sesgo o más sesgado hasta el momento, porque de todas las películas de Disney que vi, que me acompañaron en mi infancia, no recuerdo ninguna en la que yo no hubiese amado al villano o me hubiera encarretado con el cuento de ese villano, empezando por Blancanieves y su reina malvada, que era poderosísima y de una elegancia espectacular, pues tan elegante y tan hermosa era que para llevarla a su versión en la vida real, como decimos, en persona, no tuvieron que llamar sino nada más y nada menos a Charlize Theron para que fuera la actriz que encarnara a la reina malvada. Pues entonces imagínense, pasando también por la levantada de ceja de Jafar, que era el villano de Aladino, que hacía que todo el mundo temblara, incluido el genio, y de ahí podemos pasar a la que hoy es tan querida Maléfica, a quien yo amaba en su transformación de dragón, porque era así como una explosión de energía. Y además voy a hablar de otro que me encanta, y es que yo creo que Hades, ese villano de Hércules, tiene para mí una de las mejores escenas del cine para niños, que es esa escena en la que le soplan el pelo y le apagan el pelo, que ahora que me veo en cámara pues es bastante particular que mi peinado se parezca bastante al de Hades. Será por eso que desde ahí viene el rayón mío con los villanos. Entonces digamos que mi infancia y mi instinto medio oscuro en un momento ha empezado a resonar con ese mainstream, y de un momento a otro esos antiguos villanos que parecían como simples y compuestos únicamente por el mal y la maldad, digamos que no fueron suficientes para satisfacer a unas generaciones que íbamos creciendo y que asumimos realmente como por hobby borrar o desdibujar esas líneas y esos límites entre lo blanco y lo negro, entre el bien y el mal. La verdad, hoy creo que se nos ha ido la mano, pero estos temas como de discriminación positiva y demás los dejaremos para otro momento, y volvamos entonces a esa recomposición de nuestros villanos, a ese reconfigurar ese paradigma y ese concepto que tenemos del villano. Entonces,
tenemos que pasar por el ejemplo de tantos villanos que han vuelto a la historia, y entonces podemos retomar esa maléfica, esa nefasta y furiosa que era traicionera y que todos la odiamos en determinado momento. Tuvimos que pasar a que nos contaran la historia de una hechicera incomprendida, frustrada por el amor, que además tenía un instinto maternal incomparable. O sea, es una madre en potencia, y además, pues, como si fuera poco, le dieron el rostro nada más nada menos que Angelina Jolie. Entonces, ¿cómo no amarla? ¿Cómo no fascinarse con la idea de un Gru que se identifica a sí mismo como villano, pero va y compra peluches de unicornio para su pequeña hija? ¿Cómo no encantarse con esos villanos inteligentes, además tapados de plata, como Batman? Que les recuerdo que Batman, así no lo metan en el mismo costal de todos los superhéroes, es un antihéroe, es un vigilante, está en contra de la norma. Él es, digamos, como una fuerza que trabaja a la par de la ley en Ciudad Gótica, pero él no está ni hace parte de esa legalidad, más sí de la legitimidad. ¿Cómo no adorar un Jack Sparrow? El borracho de Jack Sparrow. Es más, ¿cómo no identificarse más fácil con Jack Sparrow, que vive de tumbo en tumbo, que con Prince Charming y su encanto y su perfección? Decía Riquet, para que le metamos un poquito de filosofía a este asunto, en un libro que además les recomiendo a todos los que les haya interesado en algún momento leer de hermenéutica o de fenomenología, y a los que nunca lo han hecho, esta puede ser una buena entrada. Este libro se llama La simbólica del mal, y Riquet dice que el mal tiene algo de irreductible y escandaloso para la razón especulativa, y entonces, para comprender el mal, tenemos que devolvernos. Como humanos hemos intentado acercarnos al problema del mal tal cual se nos presenta, y tal cual hemos encontrado la manera de expresarlo. A través del tiempo, en esa búsqueda de expresar el mal, pues aparecen los mitos, los ritos, las narraciones de diferentes culturas, y para plasmar esa idea del mal hemos hecho uso primordialmente del lenguaje. En un principio un lenguaje, digámoslo, concreto, pero que nos llevará a un lenguaje abstracto que nos da la posibilidad de la interpretación y de la reinterpretación. Entonces, el propio hecho de la falta, eso que concebimos como el mal, se convierte mediante el lenguaje simbólico en la confesión o en el mito. Y quizá, digamos, en este punto es en donde me alejo de nuevo de la profundidad de la fenomenología de Riquet y vuelvo a la cultura pop, para decir que en esa simbología del mal nos es más fácil identificarnos como seres imperfectos, con pasados caóticos, con historias tristes y no tan tristes, ganas de ahorcar a un hijo adolescente o de robar dulces de la cocina. Y sin duda, el mundo se va dando cuenta que tenemos más de villanos que de héroes perfectos y correctos y que nunca se equivocan. Entonces, esa idea del villano empieza a revertirse y a reevaluarse para volver con muchísima fuerza. En esa cantidad de espacios grises que se generaron con la desmitificación del bien y el mal, en el consumo de los villanos, y de que nos engancháramos más con los villanos que con los héroes, se abrió la puerta para que descubriéramos personajes riquísimos en un montón de aspectos, personajes que son profundos, y que no solamente van a brindar la posibilidad de ser explotados conceptualmente, sino también económicamente. A mí que no me digan que volver a traer a Maléfica, volver a traer a Cruella, volver a traer a un montón de villanos no es para Disney una posibilidad de hacer dinero de cuenta de esa sensación de nuestras generaciones de engancharnos con esa idea del no tan perfecto. El villano entra en escena y ya no le tememos, es más, lo admiramos, y admiramos porque al parecer es el único que logró de alguna manera evadir el sistema, que conquistó esa utopía de perseguir el bien absoluto y le cogió y le pintó manchas negras y a esa moral
que todavía tenía destellos, digamos, de cierta moral victoriana, pero que no encajaba en un mundo que está absolutamente permeado por esos encantos de la posmodernidad líquida al mejor estilo de Lipovetsky. Entonces ese villano pasa de ser temido a ser admirado. La verdad, les cuento, y es de aquí de donde nace esa idea de hacer este Polihistorias, y es que últimamente donde llego, por alguna razón que no voy a entrar a discutir ni a comentar aquí, todo el mundo me habla de la nueva película de Cruella, que por cierto la vi, me encantó, la banda sonora es una cosa de locos, pero además hay que hacer una interpretación y un análisis y un revisitar esa idea que nos vende Cruella para comprender un poquito más ese juego del villano que vuelve a entrar en escena, y a ese vamos a ir dentro de poco. Y Cruella, pues cuando le hablan a uno de Cruella, uno dice, si pues eres esa loca mataperritos de la infancia y ahora llegó para robarse el corazón de todos, pues ¿en qué momento nos perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? Que dejamos una loca así toda psicótica manejando un carro súper histérica persiguiendo dálmatas, y ahora estamos todos enamorados de Cruella. ¿Qué pasó? Esta tendencia de revisitar nuestros villanos y sus vidas anteriores al momento en donde los conocimos en los clásicos, yo creo que empezó hace más de una década, y lo tengo súper presente porque para mí fue un alivio, la verdad, comprar muñecas de Frankie o de Draculaura o de tantas otras en vez de Barbies Malibu para que mi hija jugara, y recuerdo con particular sorpresa verla disfrutar series como Once Upon a Time, en donde se recuentan todos los cuentos clásicos, los cuentos de hadas, y en donde los villanos ya no son tan villanos, y eso son historias de amor, supernovela, pues novela en el mejor sentido, la telenovela que vimos todos cuando éramos jóvenes. Pero se trastoca todo esto de una manera muy, muy interesante, y pues digamos que así como desde mi infancia hasta la de mi hija, el villano o ese antihéroe se va como transformando y convirtiendo o pasando de villano y del antagonista a ser el protagonista de las películas, de las historias y demás. Y entonces esto nos va a llevar casi que a asumir una postura de vida, y es ir a buscar la historia de Caperucita, pero desde la visión del lobo feroz, a ver qué fue lo que pasó y de dónde viene todo eso. Pero claro que en este caso no solamente están apelando, digamos, a una nostalgia de una generación joven con hijos que ahora quiere volver a visitar esos clásicos de los que o que hicieron parte de su infancia y su adolescencia, sino que desde lo que ya intuía Riquet, como les dije ahora, hay un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma en la narrativa que de alguna manera traspone o trastoca los valores, esos valores que nos llevan a cuestionarnos por nuestra propia genuidad. ¿Por qué tan genuinos somos cuando somos lo que decimos ser o cuando aparentamos ser otra cosa? Es también, digamos, una invitación a reevaluar esa sociedad de ese cliché entre el blanco y el negro, entre el bien y el mal, y una oportunidad para asumirlo, digamos, como esa sorprendente habilidad que tenemos todos para transformarnos de la noche a la mañana. La historia de Cruella no es sino una historia de transformación. Ese carisma de los villanos de Disney no solo sirve para que los exploten y los reencauchen, sino que nos llevan, digamos, a repensarnos, y en este caso desde un ángulo que a mí siempre me ha parecido fascinante, y que me quito el sombrero frente a la propuesta que hace Disney con esta nueva película de Cruella, y es el ángulo de la moda. Esa moda que a veces digamos que la tenemos en ese concepto de frívola y de que es algo a lo que no hay que prestarle muchísima atención desde lo académico, y considero que por el contrario, la moda es una manera y una forma de reinterpretarnos y de analizar la situación y nuestra condición humana dentro del contexto en el que vivimos. Es el ángulo de la moda que nos propone Cruella, ya incluso desde el clásico de Disney, el clásico animado, o después en la versión en la que Cruella es interpretada por Glenn Close, que además la interpreta de una manera magnífica, y que
voy aquí a hacer el primer asunto de moda, tiene el aporte prodigioso del vestuario del difunto Anthony Powell. Aquí aprovecho para recomendarles un hilo de Twitter de Diana Lunareja, que yo creo que es una de las mejores críticas de moda que hay en la ciudad, en donde hace un recorrido hermoso, no solamente por cada una de las siluetas de este diseñador, sino además hace un recorrido súper puntual por cada uno de los puntos claves que hay que tener en cuenta en la moda que aparece en Cruella, con una profundidad muchísimo mayor a la que yo voy a hacer aquí, porque no soy crítica de moda, tengo que tratar algunos de los temas y de estos hitos que nos presenta Cruella sobre la moda, pero si quieren leer sobre todo con más detalle sobre cada vestuario, cada silueta, cada detalle como más desde la moda, les recomiendo ese hilo de Diana. Entonces volvamos a este ángulo de la moda y los invito a que leemos un vistazo a esa transgresión propuesta desde este nuevo personaje de Cruella, que además es esa idea de la mujer que transgrede lo establecido, esa dinámica que ya está en pie para irrumpir con fuerza en la escena. Entonces, digamos que aquí voy a darles otro dato valioso, y es que quien crea el vestuario de esta película de Cruella no es nada más y nada menos que la misma creadora del vestuario de Mad Max, entonces que ya tiene 2 Oscars encima por la creación de estos vestuarios y que además tiene una estética punk muy particular. Entonces esta Cruella que nos presentan no tiene nada de alta couture ni de mucho menos, sino que es una Cruella que es un astro del punk, es una mujer que se reinventa a sí misma y que se levanta y sale de la nada. En la historia de esta villana, la moda no es un efecto cualquiera, la moda es un personaje más en la historia, es digamos como un alter ego de la misma Cruella, es un recurso narrativo que permite o que nos va a permitir construir con certeza ese intrincado mundo de una niña genio creativo que pone a su disposición toda la genialidad para desvelar, digamos, su realidad como persona. Aquí voy a volver a la filosofía un poquito y me voy a atrever a citar las palabras de Lipovetsky en otro libro que les recomiendo a quienes les interese el estudio, digamos, académico de la moda, que se llama El imperio de lo efímero. Dice, la moda provoca el reflejo crítico antes que el estudio objetivo. Se la evoca para fustigarla, para marcar distancias, para deplorar la estupidez de los hombres y lo viciado de sus asuntos. La moda son siempre los otros. Pero en este caso, Cruella es la moda y con artilugios de narrativa muy particulares nos van a llevar a identificar en Cruella, en ella, posturas propias de rebeldía frente al sistema por las que yo creo que todos hemos pasado de alguna manera. El primer elemento narrativo que creo del que hacen uso magistralmente es el hecho de enmarcar la historia de esta villana Cruella a finales de los 70 y nos permite acercarla a ella a esos inicios del punk londinense. Aquí en este asunto, y para quienes me conocen y saben lo bastante que me ha gustado el punk, la estética del punk, la contracultura, creo que tengo que hacer un punto, y es que para mí es supremamente llamativo, por no decirlo menos, que si alguno que ha sido, digamos, la cabeza del mainstream, esa bandera de la corrección del pensamiento, pues ha sido Disney. Entonces, ver a semejante franquicia, semejante gigante del mainstream, hacer uso de la estética y el movimiento contracultural del punk, y sobre todo del punk inglés, para vender a su nueva villana, tengo que decir que nos habla muchísimo del papel no solo cíclico de la moda, sino también de su capacidad para ser la mejor villana y la mejor princesa, porque entonces la moda nos permite volvernos a reconocer en el otro, como decía Lipovetsky, la moda son los otros, pero además nos permite, digamos, reinterpretar esos paradigmas que tenemos sobre la contracultura, sobre el mainstream, sobre lo que está bien, sobre las diferentes estéticas. Entonces, en este proceso
esta historia de Cruella hace un recorrido magistral por los íconos y tótems de la moda, pasando, digamos, por la baronesa, que es esa encarnación de la alta costura, desde lo snob de ese mundo, de la crueldad del refrito, del adueñarse de la creación de otros y no de cualquier otros, de aquellos sin nombre que no se han hecho a un nombre aún en un mundo y en un contexto que es supremamente complejo para aquel que está surgiendo. Después hay una referencia que casi nos la restriegan en la cara y que está ahí para cualquiera que quiera hacer, digamos, un pasón a la historia de la moda, y es el asistente de la misma baronesa, que es la viva imagen de un Yves Saint Laurent joven. O sea, si ustedes van y buscan la foto que hay de Yves Saint Laurent cuando era joven y la ponen al lado del asistente de la baronesa, es evidente la intención de que se vean prácticamente igual. Y por último, y creo que para mí es la referencia que más disfruté, claro que es por un asunto como de lo que me gusta y de lo que me ha enganchado en la música y en la historia, ¿cierto? Es la presencia de Artie, que es el dueño de la tienda de segundas en donde Cruella compra ropa, que es también el reflejo tal cual de un David Bowie que incorpora toda esa magia y esa fascinación de la música y de la moda de la época. Entonces esa presencia ahí, ese picado del ojo para quienes nos gusta la música de esta época, con esa cara que nos remite y directamente a David Bowie y a su presencia, fue maravillosa para mí encontrármela en la película. Pero dejemos como todos estos personajes satélites de lado y hablemos un poco de Cruella, a ver si encontramos a la heroína, a la villana, o más bien en ese proceso nos encontramos a nosotros mismos. Esa Cruella niña que se enfrenta a la pérdida de quien cree que es su madre, que recorre el mundo sintiéndose perdida, que se siente extraña, rasgo que además se hace símbolo en ese pelo bicolor, que no es más que símbolo de su propia dicotomía y esa rareza que ella siente permanentemente, que luego la sociedad le va a enseñar a cubrirlo, a disfrazarlo para poder encajar, y que va a asumir esa pérdida, digamos, y en ese proceso de asumir esa pérdida la va a llevar a una situación en la que debe hacer uso de esa genialidad, de su genio creativo, y que nos pone de frente a una situación en la que el fin justifica los medios, que también es un paradigma muy interesante para enfrentarnos en el día de hoy, porque la convierte a ella en una ilusionista, en una maga del disfraz, pero ninguno de nosotros en ningún momento de la película nos sentimos incómodos con que Cruella esté robando, con que sea una ratera creativa, y que entonces, digamos, de cierta manera empieza ese papel de ladrona de Cruella empieza a encarnar esa distopía que viene desde abajo, haciendo uso de todas las herramientas que tiene a su alcance, hasta su estética punk, para conquistar el sistema y revertir y darle la vuelta y convertirse en la estrella. La moda se presenta, digamos, como de la mano de Cruella, como ese hilo conductor, como ese hilo que nos deja entrever la realidad social a la que se enfrenta el personaje, que digamos que son fiestas con invitados absolutamente homogéneos, de blanco y negro, al servicio de una tendencia fuerte que se ha impuesto por los medios, y que en donde, digamos, que la entrada de Cruella transgrede la tendencia, produciendo una incomodidad que nos va a llevar a repensar eso de qué está bien y qué está mal. O sea, ¿por qué la moda
impuesta por la baronesa con la transgresión de Cruella, empieza a generar ahí como, sí, esto está como chicludo ya, como que llevamos mucho tiempo y entonces, ¿qué es lo nuevo? Pues resulta que al mismo tiempo esa incomodidad genera atracción y esa transgresión te invita a pensar en que Cruella es el futuro, punto que hacen además magistralmente desde el maquillaje. Ese maquillaje que lo dice explícitamente en el rostro de Cruella, además haciendo alusión a uno de los grandes álbumes del punk de The Sex Pistols, y que además en el proceso, tengo que decirlo, que hacen alusión a otros de los grandes íconos de la música del momento y de toda la historia del punk y el post-punk inglés, como Siouxsie con sus peinados. El peinado de Cruella pues no tiene nada que envidiarle al de Siouxsie. Y que entonces nos lleva a pensar en la moda como una manera de filosofía del espectáculo, que digamos resimboliza y permite la interpretación de nuestra condición humana, de nuestros contextos y de nuestros paradigmas. Entonces, ¿es Cruella una villana, una heroína? ¿Es una heroína en busca de su propia identidad? ¿O es una representación desde la moda de nuestra propia condición? Hay un montón de preguntas que podemos hacernos y que son válidas para volver a la idea de cómo los villanos han vuelto a nuestros días y cómo los recibimos hoy. Le abrimos la puerta a la casa y podemos sentarnos todos a tertuliar con todos los villanos. Pero a todas estas, ¿dónde quedaron los dálmatas? Yo creo que cuando yo le dije a mi mamá que iba a ir a ver Cruella, mi mamá me dijo, ¿cómo así? ¿Lo siento un dálmatas? No, ¿en dónde quedaron los dálmatas? Y recuerden que la Cruella original que nos vendieron quería matar a los dálmatas, pero es que esos dálmatas nadie nos había contado que eran hijos de los dálmatas que mataron a la mamá de Cruella, y aquí la historia se complica y esto se vuelve un chisme. Entonces esto no es más que un giro dramático como aquellos que aparecen en la vida de muchos de nosotros, y es Disney con su magistral habilidad para atar cabos y devolvernos al principio del fin de la historia y volver a contarnos la historia desde otro punto de vista, y el círculo se cierra como en la moda, como en la vida, como en la historia, y cada situación digamos que tiene un origen y cada villano tiene una historia y cada historia está interpretada desde nosotros mismos. Ojo también, hay que decirlos, ahora nos van a contar la historia de todos los villanos como los pobres niños incomprendidos a los que les hicieron bullying cuando eran niños, y entonces por eso está justificada su condición de villano y su facilidad para hacer el mal. Yo creo que ahí tenemos que empezar a repensar el asunto, porque no podemos tampoco irnos al lado de que es que como los villanos son geniales y todos son producto del maltrato de la sociedad, pues tenemos que, digamos, de alguna manera justificar la maldad. No es la idea, creo que no es la idea de volver a traer a nuestros villanos a la historia, pero creo que y tengo que confesar que he disfrutado cantidades la idea de que vuelvan estos villanos, de que vuelva Maléfica, de que vuelva Cruella, de que nos presenten a Darth Vader de otra manera, y que podamos de alguna manera como ir a escudriñar en esas historias de vida particulares para individualizar a cada uno de estos personajes que además nos han fascinado y que nos permiten contar y recontar la historia desde puntos de vista que no habíamos contemplado. Hasta aquí este Polihistorias, mil gracias. Cuéntenme por favor cuáles son sus villanos favoritos y por qué les gustan, y conversemos un rato más de villanos y de historias tras las historias de esos clásicos que siempre nos han contado. Muchísimas gracias por acompañarme, nos veremos en el próximo Polihistorias y espero traer otro tema con el que nos divirtamos muchísimo. Nos vemos.